Bueno, estoy feliz de estar acá nuevamente. Gracias, Leslie, y a todo el equipo de Habla por invitarme. Feliz de estar allá con ustedes en noviembre. Bueno, juega un rol demasiado importante. Nosotros con todo lo que hacemos, estos 10 años que este año cumplimos, lo confirmamos y lo concluimos cada vez que las personas que han tenido alguna educación, tanto por su familia o por las escuelas o por, bueno, más grandes, por algún estudio que se relacionan con temas de naturaleza, su contacto con ella, su sensibilidad frente a la naturaleza es otra. Y eso es en un mundo que está cada vez, bueno, somos tantos y nosotros por nuestro lado que queremos que esta cultura naturalista avance cada vez más, es muy importante ir de la mano con la educación y en especial desde los más chicos porque, como digo, yo creo que lo vemos en miles de casos y quizás las historias nuestras o de gente que nosotros conocemos que, como decía, si hay un contacto desde pequeño con educación, con naturaleza, esa persona ya nace y avanza con otros códigos y bueno, y eso es lo que queremos de alguna forma potenciar. Yo creo que la educación en este momento es primordial para hablar de la naturaleza, sobre todo porque estamos en un momento, por ejemplo, hablando de la Amazonía, en un momento donde es necesario aprender de lo que ofrece la cultura occidental en términos, por ejemplo, de hablar de la ciencia, pero también es importante ver el tipo de educación que se ha impartido históricamente o ancestralmente por los pueblos originarios de este territorio. Entonces la educación es como la herramienta que va a permitir esta interconexión, como poner en un nivel de conversación horizontal sobre lo que es la selva, lo que es el medio ambiente y sobre todo como generar estrategias donde podamos vincular, por ejemplo, la tecnología, pero los saberes ancestrales para hablar de conservación y de la protección de los ecosistemas. Yo un poco como Martín y Andrés, creemos que la educación es el puente, ¿no? O sea, es el puente que te permite realmente, dependiendo también, ¿no? Desde qué plataforma de educación, si es la educación informal y formal, cualquiera que sea, porque las dos son importantes, pero es ese puente que permite que uno, te puedas a lo mejor anclar a un territorio y sentirte conectado a ese espacio natural, territorio, como queramos llamarle. Y también siento que los espacios de educación permiten generar un sentido de comunidad. Y esos sentidos de comunidad también son los que van a hacer la diferencia a la hora de generar soluciones y transformaciones en el ámbito de la sustentabilidad, ¿no? O sea, no tanto desde el lado de lo individual, o sea, cuál es el efecto que un programa de educación o algún tema educativo tiene a nivel individual. Yo lo siento más en la potencia en el ámbito colectivo, o sea, cómo puede realmente mover grupos de personas que pueden ser comunidad desde porque habitan en el mismo territorio o no. Tuvimos un ejemplo este fin de semana de ciencia ciudadana que hicieron lo que llaman el River BioBlitz, que es en todo el mundo activaciones de gente que salió a los ríos, así sea el arroyito que va al lado de tu casa o no sé, al Río de la Plata, con sus celulares a ver qué veían, ¿no? Y a documentar todas las especies que veían de plantas y animales. Es un movimiento, o sea, eso es todo un movimiento que es un colectivo, no es desde lo individual. Entonces, sin duda lo ponemos al centro. O sea, para National Geographic, la educación está al centro de casi todas las iniciativas. Creo que son varios en varios ámbitos, ¿no? O sea, por ejemplo, Martín y Andrés tienen una beca para narrar historias, no tanto una beca de educación, y sin embargo, los dos están haciendo educación activamente y constantemente como parte de sus proyectos. O sea, creo que el truco está en no ver la educación como algo exterior, ¿no? Como algo al que uno va y lo toma y entonces lo incorpora en sus proyectos. O sea, es como si la educación fuera transversal a lo que hacemos, al que hacer. Y cómo estamos pensando en que eso es una herramienta que nos ayuda para conectar los diferentes hilos que tienen nuestros proyectos, que puede ser desde investigación científica, bueno, y eso al final
cómo se une con el resto, con mi comunidad, con el día a día, o sea, ¿qué quiero hacer con esto, no? ¿A quién, para quién va el impacto? Y creo que ahí es donde empieza a cambiar. Hay muchísimas historias de éxito. Creo que aquí tenemos a dos que son una muestra increíble. La que te decía que es ciencia ciudadana, ¿no? O sea, cómo activas a los ciudadanos a tomar como a empoderarse y salir a la calle y decir, yo también puedo hacer ciencia, no es exclusivo. Pero creo que la pregunta interesante, y estaba viendo los números que están publicando ahora en sus redes, ¿no? De cuántos niños están interesados en tener una carrera que tenga que ver con ciencia. Me sorprendió que fuera una de las primeras tres. Y cuántos niños realmente van a tener acceso a plataformas de tecnología y cómo está el tema de la sustentabilidad. Y creo que hay una oportunidad bien interesante ahorita de replantearnos cómo abordamos el tema de educación. ¿No? O sea, cómo, no como en el aula, como en el business as usual, ¿no? Sino como algo más activo y de distintos ángulos, como en este caso Martín y Andrés que lo están haciendo desde la narración de historias, ¿no? Yo creo que un desafío como primordial, por ejemplo, para el trabajo que yo hago, es que las personas, no solo de los lugares donde están próximas o que hacen parte de un ecosistema en protección, por decirlo de alguna manera, como que los problemas que afrontan el medio ambiente no solo son problemas de las personas que habitan en esos ecosistemas, sino que la educación tiene el reto de hacer entender sobre todo que las problemáticas de los ecosistemas y el medio ambiente y el mundo natural no es una problemática solo de las personas que habitamos en esos ecosistemas, sino que es una problemática y una situación que deberíamos afrontar como sociedad. Y entonces, hacer ver, por ejemplo, qué puede hacer cada persona desde su lugar. No necesariamente la conservación tiene que ser una cosa solo para los biólogos, biólogas, conservacionistas, sino que también es una cosa que debería ser cotidiana. Y yo creo que la educación puede lograr eso, que las personas desde su lugar puedan hacer pequeñas acciones que sumen a la conservación del planeta. Súper, yo me sumo un poco a lo que dice Andrés. Creo que el gran desafío que significa trabajar en temas de conservación ha sido que no solamente pensar que los temas de conservación están, bueno, o en la Amazona profunda, o en el caso de Chile, en la Patagonia, o en un lugar como dicho por catálogo de lo salvaje que es. Creo que el desafío ha estado justamente en llevar estos temas a una sociedad que hoy día no creo que el 80% de las personas viven en ciudades, ha sido llevar estos temas a un lenguaje común, a un lenguaje cercano. Y lo que yo sí he visto que a través de la educación ha sido súper importante es cómo las personas se sienten identificadas con sus animales, por decirlo así. Hay muchas historias, ahí en National Geographic con diferentes explorers también lo muestran, cómo una comunidad, no sé, de tal pueblo trabaja con una especie que ahora se sienten orgullosos. Acá, por ejemplo, acá en los Andes con el gato andino, que es un gato que le dicen el gato fantasma, que nadie ha visto, pero de a poquito el gato andino se dejó ver por algunas cámaras trampas y ahora hay dos colegios orgullosos con su gato andino, que nadie lo ha visto. Y eso genera, bueno, es una cadena de cosas que después finalmente, si va a venir un proyecto, sea cual sea, se va a pensar que el gato andino vive ahí, hay que protegerlo. Entonces, creo que la conservación es como esa primera línea en que hoy, en un mundo donde la crisis de biodiversidad está siendo tan alta, es una bandera que es muy cercana para un público común y corriente que lo entiende de una manera muy fácil. En ese sentido, como... Y eso a mí me encanta porque creo que todos tenemos, en todos los lugares, hay siempre esas banderas como digo, de especie, que de repente los animales son más fáciles, son los mamíferos aún más, son más carismáticos, uno se conecta, pero también hemos visto comunidades que se identifican con los hongos o se identifican con las aves o con diferentes seres vivos. Y claro, bueno, ahí está el desafío, yo creo, de todos los que trabajamos en estos temas, de que cómo cada vez podemos lograr más impacto. A mí me parece que los jóvenes tienen un desafío ahorita bien interesante. No lo llamaría grande e imposible, ¿no? Yo creo que lo interesante del desafío es
sobre todo después de pandemia. Muchos de los jóvenes, o sea, que ahorita están en sus, no sé, 18, pues pasaron 2 años encerrados, o sea, perdieron ese contacto. Entonces, también ese vacío que creó la pandemia del encierro y de la necesidad de conectar con algo, pues, con los espacios naturales, ¿no? De vamos al bosque o vamos a hacer esto, y si eso, o sea, para mí mi pregunta con ellos sería, ¿eso te transformó? O sea, ¿eso te cambió? O los jóvenes que vivían en territorio, que vivían, o sea, por ejemplo, ahí Andrés, puedes platicarnos más de eso, pero estos jóvenes que viven en territorio, a mí lo que me ha impresionado, tanto de varios ejemplos que hemos visto con el equipo de Andrés en la Amazonía, con otros exploradores que tenemos en Ecuador, con Rude en Perú, que está trabajando con el oso andino, es cómo los jóvenes también hay una necesidad de volver a anclarse en sus lugares de origen, ¿no? Y sobre todo después de pandemia. Entonces, también ahí hay un cambio interesante está pasando, o sea, está pasando que el joven ya no tiene esa aspiración de irse a las ciudades y tener otro tipo de carreras y otro tipo o sea, de desafíos profesionales. Esa es una, ¿no? O sea, cómo está el tema de migración, campo-ciudad y cómo la gente, o sea, los jóvenes se están autodefiniendo en cuanto a su relación con el entorno. Y la otra, que la hemos platicado mucho con Pablo, que creo que lo vamos a extrañar un montón, es todo este tema de la agenda del cambio climático y cómo los jóvenes empiezan o no a querer tener agencia en la agenda del cambio climático con un escenario que es muy poco esperanzador, ¿no? Porque los grandes cambios que se necesitan no están sucediendo. Entonces, ¿cómo le inyectas esperanza a toda esta generación de jóvenes que tiene que cambiar la agenda? Y una de las cosas que Pablo dice, y que yo estoy de acuerdo con él, es, vuelvo al tema del colectivo. O sea, de tener estas pequeñas victorias en colectivo como grupos de jóvenes, como grupos, por ejemplo, todo lo que implica ser parte del equipo de Greta en diferentes países y lo que representamos y cómo estamos moviendo la agenda, eso es creo que lo que realmente les puede poner la energía que necesitan para cambiar. No creo que pase en el aula, la verdad. O sea, yo creo que si hay algo que hemos visto es que los temas de sustentabilidad, el cambio no se da en aula, se da fuera del aula, con las experiencias que tienes. Eso sí te conecta. Mira, a mí me pasa que creo que los jóvenes, en mi experiencia, él ha sido como la generación más difícil de cómo impactar. Digo jóvenes a partir, no sé, cuando bueno, los malditos celulares, cuando llegas a esa etapa, por decir así, 13, 14, porque creo que hasta los 10, 11, 12 los niños tienen esa fascinación por la naturaleza, ese interés, y claro, bueno, y llegó para quedarse el celular. Creo que no es el momento de hablar de él, pero a mí sí me ha pasado de que esa generación como más escolar, hasta los 18, 19, nos ha costado mucho llegar con temas de como naturaleza, porque finalmente la competencia tecnológica es demasiado, demasiado fuerte. Y como decía Gael, yo lo comparto, que finalmente el clic para conectar con la naturaleza se va a hacer siempre en terreno o viviéndola, experimentándola. Ahí, esa es, yo creo que está la gran labor de los colegios, las escuelas, de sacarlos de las aulas, de vivir la experiencia, porque como hablábamos antes, el quizás subir un cerro te va a conectar 1000 veces más a que ver una clase de biología que te cuenten sobre los monos de no sé dónde. O sea, esa conexión es la que hay que impulsar. Y después vuelve, porque yo como un poco, nosotros tratamos de trabajar en diferentes estratos de edades, y cuando ya tienen los 20, 21, 22 empiezan a crecer, empiezan a entender el mundo, se sienten más útiles, como qué rol juego yo en la sociedad, ahí como que vuelve. Entonces yo siento que la adolescencia es como todas sus problemáticas que tiene y sus aprendizajes. Creo que es el segmento más difícil porque también, como estábamos diciendo, quizá la naturaleza es algo que, salvo como un poco, bueno, como un poco Andrés puede contar su experiencia de niños que vivan más en territorios más naturales, pero en general la gente que vive en la ciudad, si los padres no hacen una labor especialmente que les interese, la responsabilidad queda a las escuelas, y ahí, bueno, y ahí como digo, es súper difícil porque se vuelven, acá hay unos ejemplos que no sé si tanto jóvenes o hasta adultos,
no saben dónde viene el agua, si viene de la cordillera, viene de un río, viene de dónde, o sea, como todo ese como contexto de dónde estamos parados, que quizás es parte de crecer, pero quizás en una sociedad que se desvinculó con la naturaleza, a veces es más duro y bueno, y el trabajo es más grande que hay que entrar ahí. Y para cerrar, solamente decir que yo creo que lo vemos siempre en los ejemplos, cualquier paseo o salida a la naturaleza, yo creo que lo van a recordar mil veces como una actividad para siempre. Yo creo que todos tenemos recuerdos cuando, bueno, yo era scout o cuando uno hizo ese campamento o alojó esa noche, eso queda para siempre. Y eso es lo que quizás hay un trabajo en los diferentes programas educativos donde cómo insertamos estas aulas naturales quizás. Yo siempre vuelvo a la Amazonía porque es como el dicho, no es el lugar de donde yo soy, de donde yo trabajo. Yo creo que los jóvenes, eh, hay una diversidad de población de jóvenes, ¿no? En el Ujú. caso de la Amazonía, los jóvenes indígenas que de alguna manera tienen una conexión ancestral a partir de sus conversaciones con sus mayores y hay un proceso educativo informal a partir de la palabra, ¿no? Y hay otro tipo de jóvenes que son los jóvenes que vienen, por ejemplo, hijos de colonos, que de alguna manera son como los que están en las zonas de grandes deforestación. Y, y hay otro tipo de jóvenes que se concentran en las ciudades, que están dentro de la selva. Y entonces como que la educación tiene que jugar un papel muy importante porque tiene que adaptarse a las circunstancias, ¿no? Los jóvenes que están en zonas de deforestación, hijos de colonos que han deforestado la tierra históricamente, tienen que pasar por un proceso educativo para que entiendan el lugar donde están y dejar de verlo como un proceso, como un lugar de extracción. Pero yo siento que, por ejemplo, los jóvenes de las ciudades, de alguna manera en general, estamos pasando por un momento de un boom de la protección. Ha cambiado el chip, la gente se está conectando distinto. Yo creo que el proceso educativo ha cambiado tanto y las redes sociales y el Internet ha jugado un papel tan importante para que sucedan cosas como que ya pensemos mejor el lugar de donde somos. Entonces, la educación puede jugar un rol importante en determinar en determinados espacios, en todos los espacios, pero sobre todo haciendo algo que de alguna manera lo enfoque. ¿Con quién voy a trabajar? ¿Con quién estoy haciendo? ¿Quién está en qué lugar? Y a partir de ese contexto generar un proceso que ayuda a reconocernos no como un ser en medio del todo, sino como seres humanos que hacemos parte de un todo que es el mundo, que es la naturaleza. Yo creo que eso es súper importante para mí, por ejemplo, hacer ver que no somos el centro del universo, sino que somos parte de un ecosistema. Y la educación obviamente pasa por entender sobre todo los lugares donde estamos, como desde hacer entender que desde el espécimen más diminuto hasta el más diminuto como, no sé, una pequeña hormiga, puede ser, a más pequeñas pueden ser, hasta un águila arpía o un jaguar, son importantes. Y nosotros como seres humanos estamos ahí, en esa cadena también. No somos, no, dejar de ver los ecosistemas como unos lugares de extracción y hacernos parte de. Ese es como el reto que tiene la educación también. Y yo creo que los jóvenes juegan un papel importante ahí porque son los encargados de hacer ese cambio. Para todos los que no nos conocen, Ladera Sur es un medio de comunicación, una plataforma de contenido de naturaleza, medio ambiente, vida al aire libre. Nació hace 10 años en Santiago de Chile y la gracia de Ladera Sur es que nace como una comunidad de personas que amantes de estos temas, que bueno, nos fuimos reuniendo, yo fui liderando este equipo de generación de contenido con un principal fin que es reconectar a las personas con la naturaleza. Un poco el diagnóstico que veníamos conversando de que esta sociedad, principalmente que vive en las ciudades, donde se desconectó y bueno, como proyecto, todo lo que hacemos en estos 10 años ha sido justo con ese propósito, reconectar las personas con la naturaleza y eso ha derivado como el proyecto en diferentes áreas. Por un lado, este medio de comunicación, si ustedes ingresan a laderasur.com van a encontrar noticias tanto de Chile, Condenace, pero de toda Latinoamérica. Nos encuentran en todas las redes sociales donde diariamente estamos informando sobre estos temas. Pero luego, una vez que el medio de comunicación ya estaba activo, andando, nos dimos cuenta que para lograr más impacto, para que esto tuviera un mayor alcance,
sacamos a la Ladera Sur por decir así, del medio online y lo llevamos a diferentes eventos. Y uno de esos ha sido el Festival Santiago Wild, que es un festival de cine que ya llevamos 5 años haciéndolo con el apoyo de National Geographic, en donde se creó una comunidad en torno al desarrollo del cine de historia natural. Y por otro lado tenemos otro festival, que es el Festival Ladera Sur, perdón, donde el Festival Ladera Sur ya era llevar a toda esta comunidad que habíamos creado a un evento, pero un evento que fuera entretenido, donde fuera personas que quizás no eran afines a estos temas, pero quizás por ser un panorama de entretención querían ir. Y el Festival Ladera Sur tiene música, tiene cultura, tiene emprendedores, tiene organizaciones, y el año pasado fueron más de 20.000 personas. Entonces, ¿qué es lo desafiante? Lo más desafiante, creo, que ha sido liderar este proyecto estos 10 años. Yo creo que tratar de llegar con estas temáticas a un mundo más masivo, a un mundo que quizás no tiene alguna conexión con estos temas, y posicionarlo como algo atractivo, como algo interesante, como algo a veces hasta pop, podríamos decir, que la naturaleza con un lenguaje cercano. Y eso, claro, construir un proyecto, también decirlo así, como lo más difícil ha sido con un modelo de negocio, llevar esto que sea sustentable en el tiempo, que mantenga un equipo activo. Creo que eso ha sido lo más desafiante y a la vez creo que es lo que lo mantiene vivo, porque Ladera Sur lo que sí tiene es un corazón que todas las personas que trabajamos en estos temas amamos estos temas, o sea, y eso vemos como el impacto que vamos produciendo y eso hace que sea muy atractivo seguir apuntándole a esto y tratando de llegar lo que estamos tratando es que estos festivales también pudieran realizarse en diferentes países de Latinoamérica. Así que eso está pasando. Antes de hablar de las enseñanzas que he obtenido viajando por la Amazonía, además soy amazónico, soy mestizo, entonces me hago parte de este lugar. Nosotros con la organización BITS hicimos un viaje de más de 7.000 kilómetros para escuchar las voces de la Amazonía, hicimos más de 300 entrevistas navegando todo el río Amazonas. Eh, y entonces a partir de eso lo que pensamos es que deberíamos generar estrategias distintas en términos de comunicación a partir de la educación. Y lo que hemos hecho, por ejemplo, es generar procesos de creación, co-creación con colectivos de comunicación indígena. También hemos hecho procesos de formación, de talleres en comunidades. Y hacemos encuentros internacionales de comunicadores, hacemos un montón de actividades en pro de lo que significa la comunicación y la necesidad de generar espacios de intercambio para hablar de este bioma amazónico. Eh, yo creo que de las enseñanzas más importantes que he obtenido en este tiempo es que, por ejemplo, debe haber una diferencia en términos de la comunicación. Hay una comunicación propia y una comunicación apropiada. Una comunicación propia significa como procesos pedagógicos y educativos a través del audiovisual, puede ser, para contar a sus propias comunidades estas historias que existen dentro de sus pueblos. Y una comunicación apropiada también tiene que ver como cómo eso que se vive en la Amazonía puede proyectarse hacia un público mucho más grande, ¿no? A un público internacional. Lo otro es lo del tiempo, por ejemplo. El tiempo para los amazónicos no es una cosa lineal. El tiempo para los pueblos amazónicos es el circular. Por tanto, como que de alguna manera esa idea de que todo lo que hago tiene un efecto, pues aquí es como muy, muy específico porque funciona de esa forma. Todo lo que haga el día a día tiene un efecto después. Eh, lo otro es que, por ejemplo, la comunicación es muy distinta. Quiere decir que una cosa es como nosotros, de alguna manera, de Occidente, pensamos lo que significa la comunicación y otra cosa es como los pueblos amazónicos ven la comunicación. La palabra es importante, la palabra tiene una función primordial a la hora de la educación, porque todo se enseña a través de la palabra, del mambeo, del círculo, en medio de sus malocas. Entonces, como que aprender eso me parece súper importante
en un tiempo donde todo es frenético, todo el ritmo de las ciudades y el ritmo también de la misma educación a veces va fugaz, ¿no? Con la tecnología y lo que nos enseñan los pueblos amazónicos es como no, espere, hay que sentarnos, hay que escuchar, hay que mambear la palabra, hay que tener palabra dulce y después tomar decisiones con calma. Yo creo que eso es como las cosas que yo creo que nos brinda los pueblos amazónicos. Es la pregunta del millón, ¿no? Realmente no lo pensamos como qué historia o qué tema, o es más bien a dónde queremos llegar, o sea, cómo nos imaginamos el futuro, ¿no? Cómo nos imaginamos el futuro de la educación, el futuro de las narraciones de historias, de la ciencia. Y creo que ahí una de las cosas que ha distinguido a esta región, a Latinoamérica, en las tres áreas, tanto en ciencia como en educación y en narración de historias, es la necesidad de aprender y de compartir juntos, ¿no? Como en colectivo, no tanto en lo individual. Y eso siempre nos ha destacado en los últimos años como región, ¿no? Como todo el conocimiento debe de ser compartido y tiene muchas aristas. O sea, no hay una sola respuesta, no hay una sola forma de ver, de entender, y esa diversidad es lo que nos hace más resilientes, lo que nos da nuestra fortaleza y lo que queremos realmente como seguir construyendo, ¿no? Toda esta diversidad de no solo del trabajo interdisciplinario de nuestros becarios, de nuestros exploradores, sino también el trabajo del colectivo de esos exploradores que es interdisciplinario y que tiene ganas de construir otro futuro, ¿no? Hay otros futuros posibles desde que nos sentamos a escucharnos, nos sentamos a construir juntos. Entonces, es otra cosa. En cuanto a la educación, una de las cosas que como que siempre estamos tratando de ver es, la educación no es una meta, ¿no? O sea, la educación no es algo que digas, bueno, queremos, o sea, siempre tienes que pensar en el tema del impacto. Bueno, ¿y cuántos? Que el impacto luego lo queremos reducir a números, ¿no? ¿Cuántos estudiantes tuvieron acceso? ¿Cuántos jóvenes participaron en el Slingshot? Sí, pero que eso no es realmente lo que queremos, ¿no? Sino, a ver, la educación no es un lugar a donde vamos a llegar y entonces ya, palomita, check, lo logramos. Es un camino y es, como decía Andrés, es un aprendizaje continuo. Todos los días hay que aprender algo nuevo y hay que desaprender para poder aprender. Entonces, también compartir todas estas lecciones de qué no funciona, cómo no queremos hacerlo, cómo podemos hacerlo diferente, se ha vuelto también muy importante para nosotros en cuanto a lo que buscamos en los proyectos. Pero vamos a ver qué temas, porque ahora, por ejemplo, vamos a abrir un llamado a propuestas que se llama el futuro del aprendizaje, ¿no? Y un poco, pues, espero que lo que veamos ahí es esa innovación y esa creatividad de cómo vamos a enseñar, cómo vamos a innovar en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje.